Bueno, vamos a ver cómo se controlan los motores de corriente continua desde Arduino. Fijaros que lo que tenemos es conectado un motor típico de los que utilizamos en los proyectos de robótica, por un lado con el cable negro a GND y por el otro lado al puerto digital 7. Entonces, fijaros el código, vamos a ver el código que estamos ejecutando. Lo que estamos haciendo es colocando a nivel alto, es decir, a 5 voltios, el puerto digital 7, esperando 5 segundos, poniendo el puerto digital 7 a 0 voltios y esperando otros 5 segundos y vuelta a repetir. Con lo cual, si os fijáis, el motor lo que va a estar es 5 segundos girando, ¿vale? Ahora está girando, mirad el eje del motor cómo gira y 5 segundos apagado. Bueno, pues os tenía que comentar varias cosillas al respecto. Lo primero, este montaje en la práctica no existe. No existe, o sea, no es que no exista, no funciona porque el puerto de Arduino, el puerto digital de Arduino, en este caso el 7, como mucho nos va a dar corrientes de 40 miliamperios y con esta intensidad jamás vamos a poder mover el eje de un motor de corriente continua, ¿vale? No de un servomotor, estamos hablando de un motor de corriente continua típico de los robots que utilizamos. Bien, por eso va a haber que hacer unos cambios en el circuito. Hay varias opciones, hay circuitos integrados que los conectamos de manera intermedia entre Arduino y el motor y nos van a hacer la función de amplificar, pero el primer paso, y quizá lo más sencillo y didáctico, es construir un pequeño amplificador, en este caso con transistores o con un transistor. Voy a explicarlo rápidamente cuál sería el montaje. Lo voy a hacer con Cocodrile, con componentes del Cocodrile. Fijaros, voy a utilizar un transistor, que es este dispositivo de 3 terminales. Un transistor de tipo NPN y el terminal donde está la flecha es el emisor, el terminal contrario es el colector y el terminal central es la base. Voy a ponerlo para que no os olvidéis con una etiqueta cómo se llama cada uno de los contactos o terminales del transistor, ¿de acuerdo? Entonces, si añado aquí, hemos dicho que es el emisor, voy a añadir aquí la palabra emisor. Este de aquí arriba sería el colector y el del medio sería la base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a añadir en cada caso? Bien, en el colector añadiríamos el motor. Voy a coger uno de los motores. Bien. En el emisor vamos a protegerlo siempre para que no se queme, en este caso con una resistencia de aproximadamente 10 ohmios, muy pequeñita pero necesaria, ¿vale? 10 ohmios. Bien. Y las tres cosas, el motor, el colector emisor del transistor y la resistencia, lo vamos a poner en serie con la alimentación propia que va a llevar el motor, que vamos a utilizar una pila de 9 voltios, ¿vale? Mirad que aparentemente de momento no va a funcionar, vamos a ver ahora por qué. No funciona el motor, puesto que este dispositivo, el transistor, solo dejará pasar corriente a través de él y hacia el motor, solo estará cerrado el circuito cuando la base se lo ordene. La base es el contacto que vamos a utilizar como control. Entonces, la base es lo que va a ir conectado al pin digital de Arduino, que como aquí no tenemos Arduino, lo voy a simular con una batería de 5 voltios y un interruptor. Un interruptor, de tal manera que cuando yo diga nivel alto en Arduino, conectaré el interruptor con la batería a la base del transistor y cuando diga nivel bajo en Arduino, pues no lo conectaré, ¿vale? Bien. Entonces, repito que esto sería el cable que conecta nuestro puerto digital con el transistor. Voy a poner aquí cable a puerto digital. Cable a puerto digital. Me dice que es muy largo, pues voy a poner simplemente
a puerto digital. Vale, este cable irá al puerto digital de Arduino que sea. Entonces, fijaros que cuando yo estoy mandando un nivel bajo a la base del transistor, porque está el interruptor abierto, el motor no gira. Cuando le mando un nivel alto, el motor girará, ¿vale? Con lo cual, por un lado, tengo que tener una alimentación extra, ¿vale? Y por otro lado, debo tener un control desde un puerto de Arduino que estará a 5 voltios o a 0 voltios según mande un low o un high. Bien, esto para que no, para proteger el transistor es necesario colocar en la práctica un diodo de tal manera que el positivo del diodo vaya al colector del transistor y el negativo al punto superior que está a más 9 voltios. ¿Vale? Este es un diodo que se utiliza para proteger el transistor contra picos de corriente y tensión cuando el transistor pasa de on a off, de funcionar a no funcionar.